¿Qué tal mis amigos de YouTube? En este video les voy a mostrar cómo hacer la instalación de los screens bajitos para el Mercedes Clase 250 de la marca Bockland. Aproximadamente, según la marca, va a bajar 1 pulgada en ambos lados, a frente y atrás. Y bien amigos, una vez puesto las torres en ambos lados, ahora sí retiramos la llanta. Y bien mis amigos, para removerle el amortiguador vamos a remover estos dos tornillos, este que está aquí abajo. Y luego vamos a remover el link frontal de la suspensión. Como al carro nunca se le han reemplazado los amortiguadores, puedes ver que tiene esta pasta. Para sacarle la pasta que tiene la tuerca, esta pasta se la ponen para proteger del óxido, para que la tuerca no se oxide y la rosca. Esa es la razón por la que la tiene. Utilizando un destornillador por aquí de paleta, vamos a remover estos clips para remover las líneas de freno. Y tiene otro en este lado. Simplemente por este gancho, yo lo voy a jalar por aquí. Ahí podemos desconectar las mangas de freno del amortiguador. Utilizamos un socket 1316 y la llave inglesa para removerle el amortiguador de la punta de eje. Así de fácil se remueve la tuerca del link frontal. La retiramos, la podemos echar hacia el lado. Una vez desconectamos arriba, pues podemos sacarla de aquí abajo. Aquí utilizamos un cubo E14 europeo para remover estos últimos 3 tornillos del amortiguador. Una vez retiramos la barra, desconectamos aquí. Si nos venimos por aquí, vamos a colocarle el gato, ya que cuando sacamos arriba, desconectamos arriba, pues puede que esto se caiga, pero no se va a caer porque tiene los tornillos. No queremos lastimar ni la línea de freno ni la punta de eje. Le colocamos un stand ahí para soportarle la punta de eje. Y bien, de esta forma retiramos la botella. Como puedes ver, nos ha sido útil el jack stand, otro soporte aquí, para que la punta de eje no se dañe, ni tampoco hacerle presión a las mangas de freno. Es bien importante. Por eso le colocamos el gato. Esta es la serie de la comparación. Como puedes ver, este tiene que dice front y la flechita para arriba, sería de esta forma. Vamos a comenzar retirando el cover. Como puedes ver, ahí está la tuerca. Antes de retirar la tuerca, vamos a comprimir el spring para liberar presión a la tuerca de la parte de arriba. Vamos a utilizar un compresor de spring. Y para que se nos haga más fácil, vamos a usar el taladro de impacto. Hacemos lo mismo en otro lado. Es bien importante que te percates que el seguro quede por completo. Si te percatas, el seguro está completo. Es bien importante por tu seguridad. Si un lado está en este lado, lo vas a hacer en el lado opuesto, que viene siendo este lado. Si te percatas, ya tiene un juego en la parte de arriba, ya se mueve. Utilizando este tipo de pinza y con la ayuda de un cubo T50 vamos a remover la tuerca. Retiramos la tuerca. Esta es la botella. Colocamos el spring, como ves que dice aquí front para arriba. Vamos a poner para arriba. Aquí lo vamos a colocar que machee con la gomita que tiene abajo para que no choque. y del viejo vamos a transferirle este cover para proteger la botella.
comprimamos el spring, se supone que la gomita encaja aquí abajo, en esta parte de abajo. Quitamos los seguros. Colocamos lo mismo en el nuevo. Colocamos la base. Que esté bien puesto, vamos a colocar ahora la tuerca. Da la pinza, lo mismo, aguantar la tuerca. Vamos a soltar ahora. Bien, de esta forma quedaría. Se percata aquí, encajado machado con el viejo. Si lo miramos a GB, esta. No te olvides poner el tapón. Iría de esta forma. Colocamos ambos tornillos. Luego arriba, el carro tiene la barra estabilizadora. Este roto que tiene aquí va el pinche. Vamos a colocar este pinche que tiene aquí. Ahora para apretarlo vamos a colocar este pinche ahí y acá. Ahí quedó. Y ahora por último el cable de freno. Esta es la terminación de la instalación de los frenos.